Más de filosofía. Toca en esta oportunidad la semana 17. Corresponde al tema de axiología. Vamos a trabajar los siguientes elementos de esta disciplina tan importante. Tenemos que ver la definición de axiología y del valor, la diferencia entre juicios de existencia y juicios de valor, la clasificación de los valores, las características del valor y finalmente las teorías axiológicas. Las más importantes teorías acerca de la naturaleza y el fundamento del valor. Cabe destacar que esta disciplina ha sido motivo de pregunta en exámenes de admisión. Ha venido preguntas acerca de las características del valor, acerca de las teorías axiológicas y también sobre los juicios de valor. Entonces vamos a desarrollar el tema apuntando siempre a ese tipo de preguntas recurrentes en los exámenes de San Marcos. Muy bien. En primer lugar, tendríamos que ver lo que es la axiología. Del griego axios, significa pues lo valioso, lo que vale. Logos es el sufijo que quiere decir tratado, teoría, estudio. Por lo tanto, la axiología viene a ser la teoría del valor, viene a ser la disciplina filosófica que se ocupa del valor, su fundamento, su naturaleza, entre otros aspectos. Entonces, resumiendo, la axiología es esta rama filosófica que se ocupa del valor, de lo valioso. Pregunta qué son los valores, qué determina el valor de los entes, en qué se fundamenta el valor de las cosas. Acá tenemos una lectura de Ricieri Frondizi, del texto ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología. Nos dice el autor que los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía. La disciplina que los estudia, la axiología, ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron profundas páginas a más de un filósofo desde Platón en adelante, y que la belleza, la justicia, el bien, la santidad fueron temas de viva preocupación de los pensadores de todas las épocas. No es menos cierto, sin embargo, que tales preocupaciones no lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado aisladamente. La belleza, por ejemplo, interesaba por sí misma y no como representante de una especie más amplia. Acá lo que nos indica el autor es que la axiología prácticamente es una disciplina joven. Los diferentes valores fueron estudiados desde la antigüedad, pero se estudiaban, digamos, en una manera específica, de una manera aislada, ¿no es cierto? Recién en la segunda mitad del siglo XIX es que se habla de los valores en general. Sobre la belleza se había estudiado, se había desarrollado muchísimas reflexiones, pero la belleza en tanto valor, ¿no es cierto? O el bien en tanto valor, la justicia en tanto valor, eso más bien ya es un tema nuevo. El mundo de los valores, como tema de la filosofía, comenzará pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien no se ha perdido interés en el estudio de la belleza, esta aparece hoy como una de las formas de una peculiar manera de asomarse al mundo que se llama el valor. Este descubrimiento es uno de los más importantes de la filosofía reciente y consiste en lo fundamental en distinguir el ser del valer. Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser y medían a ambos con la misma vara. Acá se puede destacar en este segundo párrafo la importante distinción entre el ser y el valer. Es decir, en tiempos recientes se ha podido diferenciar el valer del ser. Se ha sacado al valor del ámbito del ser, en el que fue incluido durante muchísimo tiempo, dice ahí, ¿no? Los antiguos, los modernos, incluían, comprendían el valor dentro del ámbito del ser. Recién en el siglo XIX, en su segunda mitad, es que el valor, digamos que se ubica en un campo propio, en una región autónoma. Por lo tanto, la axiología tiene pues sus orígenes en esta época reciente.
Muy bien. Cuando se habla de los valores, se habla de cualidades que permiten manifestar una aceptación o un rechazo. Es decir, los valores vendrían a ser estas cualidades y va a ser discusión, va a ser motivo de debate. ¿Qué clase de cualidades, qué tipo de cualidades serían? Si son cualidades reales, ideales. Pero en fin, en forma general los valores son estas cualidades que poseen los objetos que nos llevan a apreciarlos, a aceptarlos, a mostrarnos a favor de ellos o en contra. De manera general, entonces se define así a los valores. Tenemos que diferenciar también entre juicios de existencia y juicios de valor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos juicios? En el acto contemplativo, lo que hacemos simplemente es constatar, cerciorarnos de la existencia de un objeto. En el acto contemplativo solamente manifestamos una conciencia imparcial o neutral. Es decir, vamos a manifestar juicios de existencia o llamados también juicios ónticos. Si decimos, por ejemplo, que Arequipa está ubicado en el sur del Perú, este enunciado es absolutamente neutral, totalmente imparcial. No manifiesta una postura a favor o en contra. No muestra una aceptación ni rechazo. Simplemente estamos describiendo, en este caso, el departamento o la ciudad de Arequipa. Se ubica al sur del Perú y nada más. Esto correspondería pues a un juicio de existencia, un juicio óntico, propio de un acto contemplativo, un acto constatativo. Pero, ¿qué pasa si decimos, por ejemplo, que Arequipa es una ciudad bella? Si manifestamos que Arequipa es una ciudad bella, las cosas cambian. Aquí ya nos estaríamos mostrando a favor, estaríamos mostrando una aceptación, estaríamos tomando partido, ¿no es cierto? Adoptando una postura favorable al objeto. Podría ser también en contra. Yo podría decir que Arequipa es una ciudad fea, por ejemplo, ¿no? Y ahí manifestaríamos un rechazo, una desaprobación, nos manifestaríamos en contra. Cuando ocurre esto, estamos ante un acto valorativo, ante un acto estimativo, donde vamos a manifestar juicios de valor, juicios valorativos o llamados también juicios estimativos. En este caso nos parcializamos, nos ponemos a favor o nos ponemos en contra de un determinado objeto. Entonces es muy importante diferenciar, hacer esta distinción entre acto contemplativo y acto valorativo, distinguir entre juicios de existencia y juicios de valor. Muy bien, en esta lectura de Augusto Salazar Bondy, el autor nos explica lo que ocurre en el acto o experiencia valorativa. ¿Qué nos dice el autor? La conciencia o experiencia estimativa se ofrece también con una gran variedad y amplitud de formas. Valorizar, apreciar, estimar, preferir, elegir, recomendar, exhortar, aprobar, censurar, reprobar, prevenir, despreciar, encomiar, etc. Todos estos casos de actos y comportamientos presentan diversos rasgos comunes, algunos compartidos por las formas de la conciencia constatativa y otros exclusivos. Estos últimos se agrupan alrededor de lo que vamos a llamar el compromiso de la conciencia. Frente a la neutralidad de la conciencia constatativa, en la valorativa el sujeto está siempre en favor o en contra del objeto, se inclina hacia él o lo rechaza. Esta respuesta afectiva y activa de la conciencia hace que en la valoración el sujeto tenga siempre un partido tomado, aunque se mantenga en el mero nivel de los actos sin correlato exterior. Bueno, aquí podemos destacar cómo el autor describe el acto valorativo, la experiencia valorativa, a partir de esta idea de un compromiso de la conciencia, ¿no? Una toma de partido, como dice el autor. En la experiencia contemplativa, constatativa, no nos manifestamos ni a favor ni en contra. En la conciencia constatativa solamente somos
Reprobar, prevenir, despreciar, encomiar, etc. Todos valorizar, apreciar, estimar, preferir, elegir, recomendar, exhortar, estar juicios de valor, juicios valorativos o llamados también juicios estimativos. En este caso nos parcializamos, nos ponemos a favor o nos ponemos en contra de un determinado objeto. Entonces es muy importante diferenciar, hacer esta distinción entre acto contemplativo y acto valorativo, distinguir entre juicios de existencia y juicios de valor. Muy bien, en esta lectura de Augusto Salazar Bondy, el autor nos explica lo que ocurre en el acto o experiencia valorativa. ¿Qué nos dice el autor? La conciencia o experiencia estimativa se ofrece también con una gran variedad y amplitud de formas. Valorizar, apreciar, estimar, preferir, elegir, recomendar, exhortar, aprobar, censurar, reprobar, prevenir, despreciar, encomiar, etc. Todos estos casos de actos y comportamientos presentan diversos rasgos comunes, algunos compartidos por las formas de la conciencia constatativa y otros exclusivos. Estos últimos se agrupan alrededor de lo que vamos a llamar el compromiso de la conciencia. Frente a la neutralidad de la conciencia constatativa, en la valorativa el sujeto está siempre en favor o en contra del objeto, se inclina hacia él o lo rechaza. Esta respuesta afectiva y activa de la conciencia hace que en la valoración el sujeto tenga siempre un partido tomado, aunque se mantenga en el mero nivel de los actos sin correlato exterior. Bueno, aquí podemos destacar cómo el autor describe el acto valorativo, la experiencia valorativa, a partir de esta idea de un compromiso de la conciencia, ¿no? Una toma de partido, como dice el autor. En la experiencia contemplativa, constatativa, no nos manifestamos ni a favor ni en contra. En la conciencia constatativa solamente somos neutrales. Mientras que en la experiencia o conciencia estimativa, valorativa, tomamos partido, tomamos posición. Hay un compromiso de parte de la conciencia con respecto al objeto. Cuando afirmamos que una persona es buena o mala, bella o fea, es muy diferente a cuando decimos que esta persona es alta o baja, delgada u obesa. Si dijéramos que un plato de comida está caliente, estamos simplemente describiendo, constatando una característica pues del objeto. Estamos simplemente describiéndolo, siendo totalmente neutrales. Pero cuando decimos que el plato de comida es agradable o delicioso, exquisito, o desagradable, asqueroso, cambia, ¿verdad? Ahí la conciencia se muestra parcializada, toma partido, manifiesta un compromiso, ya sea a favor, ya sea en contra. Entonces ese es un rasgo importantísimo que debemos entender en la experiencia valorativa. Lo que la axiología investiga es justamente esta experiencia valorativa, cómo se presenta, en qué se basa, de qué depende, qué la determina. Y por lo tanto es importante entender bien, ubicar, identificar bien este tipo de experiencias. Las experiencias valorativas, estimativas, diferenciándolas de las otras experiencias que son constatativas, contemplativas, totalmente imparciales o neutrales. Características de los juicios de valor, características del valor. La objetividad significa que los valores se hallan en un objeto. Los valores están en una dependencia con relación a un objeto. Es decir, no existe la belleza en el aire, la belleza en la nada, no, algo es bello, ¿no es cierto? Cuando decimos belleza, predicamos la belleza de algo.
de un determinado objeto, una persona, un paisaje, una pintura, una pieza musical. Entonces significa que los valores no están pues flotando en el aire, en el vacío, sino que los valores están en relación, están en dependencia hacia un objeto. Es el objeto lo que es bello, es el objeto lo que tiene el valor. El valor tiene un depositario. Frondizi decía, por ejemplo, que los valores son entes parasitarios, ¿no? ¿Por qué decía que son entes parasitarios? Se supone que un parásito vive a expensas de algo, ¿no? De otro ser. Un ser parasitario vive y existe gracias a otro, en dependencia de otro. Igual pasa con los valores, dependen del objeto, parasitan al objeto. No existe la belleza, sino que hay un objeto bello. No hay una bondad así en el aire, sino que hay un objeto bueno. Si hablamos de la justicia en el aire, no tiene sentido. Una acción es justa, una persona es justa, un comportamiento, una decisión es justa. Y así con los demás valores. No siempre se referirán a objetos. Por eso se habla de objetividad. La polaridad es esta característica del valor por la cual los valores se presentan en pares contrarios. Es decir, hay un valor y siempre este valor tiene su contrario, tiene su opuesto. Se presentan los valores bajo la forma de predicados, ¿no es cierto? Antónimos, por así decirlo. Hay un valor positivo, hay un valor negativo. Hay valores y hay antivalores. Lo bueno, lo malo. La decencia, la indecencia. Lo agradable, lo desagradable. Lo bello, lo feo. Lo útil, lo inútil. Lo sagrado, lo profano. Esto implica entonces que en la valoración uno se puede poner a favor o en contra. Por ello se darán valores positivos, valores negativos, es decir, valores a secas y antivalores. Tercera característica, gradualidad. Cuando hablamos de grado nos referimos a la intensidad con la que se va a presentar una valoración. Es decir, hay intensidades variables, por así decirlo. Cuando decimos que una persona es bella, cuando decimos que una persona es muy bella, si decimos que fulano de tal es bueno, mengano de tal es buenísimo, por ejemplo. Si decimos que la comida está sabrosa, decimos que la comida tal es más sabrosa que esta. ¿Correcto? Ahí que estamos viendo. Si decimos, por ejemplo, que una persona es eficiente, un trabajador es eficiente, y este otro trabajador es menos eficiente. ¿Qué notamos ahí? Notamos que hay una variación, notamos que hay una graduación justamente, en la medida que la intensidad con la que valoramos difiere, se distingue en ambos casos. La persona X es bella, la persona Y es más bella. Hay un grado de belleza, estamos graduando la belleza. Cuando decíamos que el trabajador A es eficiente y el trabajador B es menos eficiente, poco eficiente. Entonces estamos graduando, ¿no es cierto? Estamos manifestando una intensidad distinta. La comida es deliciosa, la comida es muy deliciosa. Tal persona es buena, la otra persona es buenísima. ¿Qué ejemplo encontramos ahí? Grado del valor, gradualidad del valor. Y por último, los valores se manifiestan con una jerarquía. La jerarquía hace referencia a la superioridad o inferioridad con la que ubicamos a los valores. Se manifiesta en la preferencia o en la postergación. Cuando decimos, por ejemplo, que la salud vale más que, por ejemplo, el dinero, ¿no? Un caso que mucha gente dirá, prefiero tener una vida saludable a tener una vida opulenta, una vida de riqueza. Estamos mostrando que en este caso la salud, un valor vital, está por encima, está arriba que el dinero, la riqueza, valor económico, ¿no? Entonces estamos poniendo un valor encima de otro. Estamos mostrando una preferencia de un valor sobre otros. Estamos ubicándolos entonces en planos distintos. Si decimos, por ejemplo, que prefiero
que una persona sea honesta a que sea bella. Prefiero la honestidad a la belleza en una persona. ¿Qué encontramos ahí? Otra vez la jerarquía, ¿no es cierto? Porque estamos manifestando en este caso que lo moral, el aspecto moral que involucra a la persona es superior, pesa más, tiene prioridad, predomina sobre el tema estético, como es la belleza. Muy bien, estas serían las características del valor y analicemos ahora algunos casos, algunos ejemplos. Cuando se dice, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta imagen vamos a ampliarla. Aquí vemos una persona, bueno, es una manifestación en realidad, y hemos recortado la imagen de esta persona, que exige la legalización del aborto. Entonces, en la valoración de esta persona, el aborto es algo positivo, ¿no? Está valorando positivamente. A la derecha encontramos a otra persona diciendo que el aborto es un crimen. Evidentemente se muestra en contra, está diciendo que el aborto es injustificable, es malo, ¿no es cierto? ¿Qué característica del valor podríamos encontrar en esta imagen? Notamos que aquí hay una aceptación y aquí hay un rechazo. Por este lado tenemos una aprobación y por aquí una desaprobación. Es decir, para cierta persona el aborto es bueno, para otra persona el aborto es malo, por así decirlo, ¿no? Esto sería la polaridad. La imagen nos muestra la polaridad del valor. En este otro ejemplo, podríamos hablar de la elegancia, por ejemplo, ¿no? En el vestir. Vemos a tres personas con un determinado atuendo, ¿no? Una determinada vestimenta. Y entonces, si yo les preguntara, ¿son elegantes? Las tres son elegantes. Pero ¿alguna de estas personas te parece más elegante? ¿Cuál te parecería la más elegante? Por ejemplo, ¿no? Si dijéramos que la de la derecha es más elegante que las otras, o que, por ejemplo, otro caso, si de la izquierda, la señora de la izquierda es menos elegante, o que la del medio es muy elegante, poco elegante, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando del grado del valor. El valor, la elegancia, un valor estético se estaría mostrando con grados distintos. Habría una variación en la intensidad con la que valoramos. La persona de la derecha es más elegante, muy elegante, sumamente elegante, extremadamente elegante. Entonces eso indica la gradualidad o el grado del valor. Por último, en este ejemplo lo que encontramos haciendo el análisis, dos comidas, dos alimentos, pero podríamos decir que el de la izquierda, la hamburguesa con sus cremas, representa lo placentero, ¿no es cierto? Nadie negará que eso es muy placentero, pues al paladar, ¿no? Tú te imaginas todos los sabores que se manifestarían al probar esa hamburguesa. Mientras que lo de la derecha es una ensalada, representaría más bien una comida saludable, una comida sana. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál prefieres? ¿Qué comerías? Entonces muchos dirán de repente, ¿no? Es un ejemplo. Yo prefiero la salud, yo prefiero lo sano. Prefiero comer sano a comer rico. ¿Por qué? Porque lo saludable está aquí arriba, lo pongo primero, lo priorizo. Eso sería un ejemplo de jerarquía. A lo mejor otra persona dirá, no, yo prefiero comer rico, yo quiero sabor, yo quiero sentir muchos sabores, una explosión de sabores, deleitar, hacer gozar a mi paladar. Y esta persona elegiría de repente la hamburguesa y sus cremas, colocando lo placentero por encima de lo saludable. Este sería un ejemplo de jerarquía. En la jerarquía entonces colocamos a un valor por encima de otro. Lo mostramos como superior a otro. Vemos que esa valoración jerarquiza, ¿no? En el sentido en que preferimos o postergamos a uno de dos o más objetos. Entonces podemos decir, ¿no? Prefiero lo saludable a lo placentero. Para mí es más importante lo saludable que lo placentero.
tiene más valor lo saludable que lo placentero. Ese sería un ejemplo de jerarquía. Entonces, muy bien, ya hemos visto lo que son las características del valor. Ahora presentemos una clasificación de los valores. Esta es una clasificación general, digamos así. Nos ayuda a identificar el tipo, la clase de valor del que se trata. Si hablamos de belleza, elegancia, por ejemplo, es un valor estético, ¿no es cierto? Hablar de lo santo, lo sagrado, lo piadoso, tiene que ver con los valores religiosos. Hablar del bien, la justicia, la dignidad, la solidaridad, la honestidad, tendría que ver con valores éticos o morales. Lo válido, lo coherente, lo verdadero, corresponde a valores teóricos. Lo saludable, hemos puesto ejemplos con lo saludable, se refiere obviamente a valores vitales. Lo bello, lo hermoso, lo elegante, que hemos también ejemplificado, hace referencia a los valores estéticos. Eficacia, utilidad, productividad, rentabilidad, hacen referencia a valores económicos. Esta es una clasificación entonces muy general, no es una tabla de valores obviamente, no simplemente se ha clasificado los valores, qué valor corresponde a qué tipo, ¿no? Eso es un tipo de, digamos, es un tema que ha venido en exámenes de admisión, te pueden preguntar, la belleza, la elegancia corresponden a valores estéticos, obvio, ¿no? La salud, la fortaleza corresponde a valores vitales. Lo placentero, lo agradable, refieren a valores hedonísticos. La palabra hedoné significa placer. De ahí viene la palabra hedonístico. Muy bien, avanzamos entonces con el problema del valor, la fundamentación del valor. ¿Qué determina el valor de las cosas? ¿Por qué algo tiene valor? ¿De qué depende su valor? ¿Qué hace valioso a un determinado objeto? Hay muchas corrientes, las más importantes son estas dos, el subjetivismo y el objetivismo. Digamos que esas son las teorías clásicas. ¿Qué plantea el subjetivismo? Que el valor no existe por sí mismo, el valor no es inherente a las cosas, sino que más bien es el sujeto quien da valor al objeto. El valor sería una cualidad que el sujeto atribuye al objeto, ¿no es cierto? El sujeto, digamos así, otorga, confiere valor a las cosas. El objetivismo diría lo contrario, que más bien el valor no depende del sujeto, que el valor es autónomo, es independiente del sujeto. Esas son las dos tesis generales entonces sobre el valor. Hablan también del relacionismo. Por ejemplo, Frondizi nos habla de un relacionismo. Planteaba Frondizi que el valor depende de ambos elementos, ¿no? El valor es resultado de la tensión, de la relación, por eso el nombre de relacionismo, ¿no? Entre sujeto y objeto. Para que se dé el valor tiene que haber un sujeto y un objeto, el vínculo entre ambos. No es que solo dependa del sujeto o solamente del objeto, sino de ambos. Pero digamos que estas son las dos corrientes clásicas. Se le suma, en tiempos más recientes, en el siglo XX, el socialculturalismo plantea que el valor va a depender no del sujeto, no del objeto, sino de un determinado contexto histórico-social. El valor es un elemento de lo que llamamos cultura. La cultura que una determinada sociedad, un grupo, una comunidad va a manifestar en una época, en un contexto determinado, ¿no es cierto? La belleza, lo sagrado, la justicia, son valores que tienen sentido dentro de un determinado contexto histórico, social. Eso explicaría por qué hay tantas diferencias en las valoraciones, en los patrones valorativos que hay en los pueblos. Lo que en un pueblo se considera, por ejemplo, como comida, en otro pueblo jamás se podría mirar, apreciar como alimento. En la India las vacas son sagradas, por ejemplo. Aquí en nuestro país las vacas nos dan carne, comemos carne de vaca, no tenemos ningún miramiento, ningún reparo. A la inversa, ¿no? Hay pueblos donde, por ejemplo, comen, se alimentan pues de animales silvestres que aquí ni imaginaríamos, ¿no? Ni en pesadillas comeríamos. No creo que ustedes puedan comer pues carne de ratas
o de perros, por ejemplo, o comer insectos. Hay pueblos donde se come insectos. Los insectos son parte de la dieta. ¿Quién no recuerda haber escuchado, pues, cómo en China se habla, pues, de que comen murciélagos, comen una serie de animales silvestres, que aquí, repito, no concebiríamos como parte de nuestra dieta? Bien, eso es un ejemplo sencillo. O, por ejemplo, el tema religioso, como en la India, por ejemplo, las ratas son sagradas, como, por ejemplo, en algunos pueblos los tiburones son sagrados, ¿no? Ciertas aves son sagradas, o quizás elementos de la propia naturaleza, un árbol, una montaña, fenómenos naturales, pues como rayos, truenos, se han considerado como entes sagrados, divinos, mientras que en otros pueblos eso no es así. Del valor se debería entonces al tema cultural. Y también está el emotivismo, una corriente vinculada pues con la filosofía analítica, una corriente que se vincula pues con esta tradición empirista lógica, positivista lógica, ¿no? Que considera que los enunciados valorativos, los juicios de valor, no informan, no son afirmaciones o negaciones acerca de hechos. Para el emotivismo, los juicios de valor simplemente manifiestan un sentimiento, una emoción, un estado afectivo. Los juicios de valor no son ni verdaderos ni falsos, porque no hay forma de verificarlos o contrastarlos en los propios hechos. Entonces, para esta corriente, el valor tendría que ver, sería más bien resultado de lo emotivo. Los juicios de valor son enunciados emotivos. Muy bien. El subjetivismo que nos plantea. El sujeto determina el valor de las cosas valen porque nos agradan, por ejemplo. O podemos decir, las cosas valen porque las deseamos, porque nos interesan, nos dan placer, ¿no es cierto? Nos traen alguna satisfacción. El hedonismo plantearía que el placer sería el criterio para la valoración. Y el placer es evidentemente del sujeto, depende del sujeto. Está dentro del subjetivismo por ello. El utilitarismo señala que lo bueno, lo justo va a depender del beneficio, de la utilidad, como el nombre lo dice. Obviamente la utilidad del sujeto, el beneficio del sujeto. Entonces también entraría dentro de lo que llaman subjetivismo. Para esta corriente subjetivista, las cosas no valen por sí mismas. Las cosas no tienen valor de manera independiente, de manera autónoma. El valor no es intrínseco, no es inherente al propio objeto. El valor depende del sujeto. Sus gustos, sus deseos, sus intereses, sus sentimientos de agrado, su satisfacción, etc. El objetivismo nos dirá lo contrario, ¿no es cierto? Nos dirá que el objeto es el que determina el valor. Sería al revés. Las cosas nos agradan porque valen. O sea, el valor es primero. El valor sería anterior, ¿no es cierto? El valor tendría una preexistencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Una obra de arte no es bella porque me agrade, porque me gusta. Una obra de arte es bella por sí misma. Es bella porque tiene ciertos elementos, ciertas características que la convierten en bella. Entonces la belleza no dependería de mí o de ti, o sea, de los sujetos, sino de la misma obra de arte. Ahora, en el objetivismo se ha distinguido una visión idealista, platónica. Platón veía la belleza, la justicia, el bien como ideas, ¿no es cierto? Como estas esencias puras, eternas, trascendentes, inmutables, perfectas. Serían los valores ideales. Y el naturalismo, Aristóteles, que señalaría que los valores más bien son cualidades de las propias cosas, ¿no? Los valores serían cualidades pertenecientes a las cosas, a la existencia misma, física, concreta de las cosas. Pongamos un ejemplo, ¿no? De esta tendencia naturalista. Si este objeto, ¿qué pasa si se dañara? Si este objeto se dañara, pierde su valor. A ver, ¿qué corriente diría eso? El objeto se rompe, se daña y pierde su valor. A ver, no se puede apreciar. Ahí está, este objeto, un celular. Si yo dijera que este celular
al romperse, al dañarse, al deteriorarse, pierde su valor, ¿con qué corriente coincidiría? Obviamente con el naturalismo, porque el naturalismo dice que el valor está ahí, en el objeto mismo, en la cosa misma. Entonces se rompe, se quiebra, se parte, pierde valor. Si dijéramos que así esté roto, mira, así esté roto, así esté quebrado, así esté deteriorado, yo le doy valor, lo sigo valorando, porque es un regalo, porque alguien me lo ha obsequiado, alguien que yo aprecio. Entonces el valor no dependería del propio objeto, el valor dependería de mí, de mi sentimiento, de mi aprecio. Entonces así se rompa, así esté dañado, mantiene su valor. Eso ya sería subjetivismo, ¿no es cierto? Ahí tienes una diferencia clara entre ambas corrientes. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lecturas. No olvides que en San Marcos nos piden esto, trabajar con textos. A ver, cuadramos ahí. A ver, vamos a leer esto. Bien. Hay casos concretos que demuestran claramente la subjetividad de los valores. Los sellos de correo constituyen uno de esos casos. ¿Dónde está el valor de los sellos de correo? ¿Hay algo en la calidad del papel o en la belleza del dibujo o en la impresión que explique el valor que tienen? Sin los filatélicos no tendrían ningún valor. Nuestro deseo de coleccionarlos es lo que les ha conferido valor. Si se pierde ese interés, el valor que se les ha conferido desaparece ipso facto, en el acto. Aunque el problema es más complejo, algo semejante ocurre con los valores estéticos. Ellos también dependen de una serie de condiciones subjetivas, culturales, etc. ¿Qué valor estético tendría la pintura si los hombres no tuvieran ojos? Pregunta el autor. Aquí encontramos obviamente una postura subjetivista. Aquí Frondizi nos está hablando del subjetivismo, no son argumentos favorables al subjetivismo. Está claro el ejemplo. Los sellos de correo tienen valor los filatélicos no tendrían ningún valor. Nuestro deseo de coleccionarlos es lo que les ha conferido valor. Si se pierde ese interés, el valor que se les ha conferido desaparece ipso facto, en el acto. Aunque el problema es más complejo, algo semejante ocurre con los valores estéticos. Ellos también dependen de una serie de condiciones subjetivas, culturales, etc. ¿Qué valor estético tendría la pintura si los hombres no tuvieran ojos? Pregunta el autor. Aquí encontramos obviamente una postura subjetivista. Aquí Frondizi nos está hablando del subjetivismo, no son argumentos favorables al subjetivismo. Está claro el ejemplo. Los sellos de correo tienen valor en la medida que hay personas que aman, que les gusta, que tienen pues esta pasión, este afán por coleccionar esos sellos. Son ellos quienes le dan valor. Ahora, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Que para algunos sujetos los sellos de correo no tienen ningún valor. Para otros sujetos sí tendría valor. ¿Eso qué implica? Que hay un relativismo, ¿sí o no? Ese relativismo presupone una postura subjetivista. ¿Qué dice el subjetivismo? ¿El valor depende del propio objeto? No, el valor depende del sujeto. Entonces, para determinado sujeto, esto tiene valor. Los sellos de correo tienen valor. Para otros no tienen. Eso sería una tesis subjetivista. Ahora, ¿qué nos planteará el objetivismo? El objetivista replicará, valoramos también lo que nos desagrada. Ahí tenemos un hecho interesante. A ver,